Y ha concluido en esta jornada de viernes el quinto periodo ordinario de sesiones correspondiente a esta 10ª legislatura de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. En esta última jornada me sumo a la transmisión prácticamente para cerrar con un hecho que podemos sin dudas catalogar de histórico, porque en esta última jornada, además del balance de todo lo que ocurrió en las jornadas del trabajo en comisiones, los 3 días de sesión ordinaria, las palabras hace un instante de clausura del primer secretario del Comité Central y presidente de la República, palabras que yo, si intento resumir, diría que son un reconocimiento al pueblo por esta capacidad de resistencia y esta creatividad constante a la hora de superar los obstáculos, pero instantes antes de las palabras de clausura se produjo la aprobación de la Ley de Reforma Constitucional. Recordemos que nuestro país tiene constitución, nueva constitución desde el año 2019, y en la jornada de hoy se ha suscitado este momento que creo que merece una explicación, y por eso queremos cerrar nuestra transmisión con estos invitados que son parte importante dentro de la representatividad de la Asamblea y de nuestro pueblo en el ejercicio que ha acabado de ocurrir. Está con nosotros el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta. Bienvenido, secretario, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y está también con nosotros el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de nuestra Asamblea Nacional, José Luis Toledo Santander. Bienvenido también, profesor. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿por qué modificamos la Constitución? Si tenemos Constitución desde el 2019 y ahora, escasos años después, podemos hacerlo, es legal, es constitucional. Quisiera saber en primer lugar eso. El tiempo y el derecho siempre están en pugna. La realidad social siempre, en determinados momentos, puede haber contradicción entre esa realidad que el derecho debe tutelar y las propias normas. El derecho constitucional, particularmente por lo que regula una constitución, que son las normas fundamentales de la organización del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, tiende a buscar mayor permanencia dentro del ordenamiento jurídico porque requiere una seguridad y por esos contenidos que tiene. Pero todas las constituciones arbitran un cauce para, ante determinadas situaciones, poder reformar esa norma. No hay ninguna constitución en el mundo que piense que está hecho en piedra, que tenga un contenido pétreo eternamente. Todas las constituciones, por tanto, regulan un mecanismo de reforma ante determinadas situaciones. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué cambió del 2019 ahora para este cambio? Bueno, hay que ir a cuál es el contenido de esa reforma. Recordemos que el artículo 127, que es el objeto de la reforma constitucional, establecía o establece los requisitos para ser presidente de la República. Y entre ellos, ser ciudadano cubano, mayor de 35 años de edad, o sea, una edad mínima de 35 años, estableció única constitución posiblemente en el mundo que establecía un requisito de 60 años como mínimo para 60 años para adquirir, ser electo para ese cargo en un primer mandato. No podía ser superior a los 60 años la edad máxima que tenía el candidato. Hasta 60 años podía tener. 60 años, hasta la edad de 60 años. Y eso tuvo una discusión en el proceso el proceso constitucional, tanto en la comisión como en la propia consulta popular y en los propios debates que hubo en la Asamblea. En aquel momento, quien tuvo el peso de los argumentos fue el general de ejército Raúl Castro Ruz, y lo argumentó de por qué la necesidad de incorporar ese límite máximo para el primer mandato, teniendo en cuenta su propia experiencia personal en el ejercicio del cargo, también determinadas experiencias históricas para que no ocurrieran en nuestro país. Y ese fue el pensamiento que primó. Y para ese contexto del año 2018, donde discutimos la Constitución, porque en el 2019 ya la Constitución estaba aprobada y faltaba la ratificación, pero en el año 2018, para ese contexto, fue correcto y por eso nosotros también aprobamos la Constitución incorporando ese límite. ¿Y ahora entonces? Ahora hay un cambio en la dinámica demográfica que no se puede desdeñar y que impone también cambios
que tenemos que tener en el orden jurídico, en uno de los espacios que también tiene que transformarse, no solo el espacio jurídico. Y nos vimos ante la disyuntiva de mantener esa norma que puede obstaculizar, que pone límites innecesarios en el momento que hoy está ocurriendo en el país. Y yo creo que ese es un primer argumento importante. Y también porque la norma ahora, a partir de los cambios, permite un abanico superior, una cantera superior de personas que en estas circunstancias y a futuro pudieran ser electos como presidente de la República. Al eliminarse, profesor Toledo, al eliminarse este párrafo, una persona de cualquier edad entonces, o sea, superando los 35 años, puede ser presidente de la República. Puede acceder a la candidatura para ser presidente de la República. Yo quería hablar algo, ampliando un poquito lo que decía Homero. Las constituciones trazan, como él explicaba, un cauce para el desarrollo seguro de la sociedad. Pero la Constitución no puede convertirse, como dije en el dictamen, en un obstáculo para el propio desarrollo y desenvolvimiento de la sociedad. Y frente a esas contingencias que se pueden dar en la vida social, sí, la propia Constitución va a establecer, reafirmándose a sí misma, un mecanismo que le permite ajustarse a los cambios que se operen en la sociedad. Y ese mecanismo que establece es su propia reforma. La reforma constitucional, que como pudimos apreciar hoy, es un proceso totalmente distinto a cómo se modifican las leyes ordinarias, porque estamos modificando la Carta Magna del país. Ahora, ¿por qué con este acto nada más ya es posible modificarla? ¿Por qué no viene un referendo popular después? En ese mecanismo de reforma que establece la Constitución, como explicaba Toledo también, hay determinados contenidos que solo requieren la aprobación parlamentaria. ¿Solo aquí en la Asamblea? Solo aquí en la Asamblea. Hay un grupo de contenidos que además de la aprobación parlamentaria requieren la ratificación en referendo constitucional. Y hay un grupo de contenidos que la propia Constitución establece que son llamados los contenidos pétreos o cláusulas de intangibilidad que no pueden ser removidos nunca. ¿Qué es lo que no puede ser removido nunca? El carácter socialista, la irrevocabilidad del socialismo. ¿Cuáles llevan ratificación después? Llevan ratificación en referendo lo que tiene que referido a las atribuciones de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, las atribuciones del presidente de la República y los periodos de mandato del presidente de la República. O sea, pero no la edad. Pero como no, Estado. porque la edad es un requisito, no tiene que ver con una atribución, ni tiene que ver con el periodo de mandato del presidente de la República. Perfecto. Mira, ahí hay que destacar que el artículo 103 de la Constitución va a dejar claro que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano que tiene potestad constituyente y legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el único órgano del Estado que puede reformar la Constitución es la Asamblea Nacional. Y para esto la Asamblea, en la Constitución va a exigir que se cumplan 3 requisitos esenciales. El primero, bueno, que es, como acabo de decir, que el órgano que la modifique sea la propia Asamblea. Segundo, que esa modificación tiene que hacer en un acuerdo, que se acuerde en un tipo de votación que se llama votación nominal. Es lo que vimos. Que es lo que vimos ahora, que cada diputado es llamado por su nombre. No es secreto. No es secreto. Cada diputado es llamado por su nombre y él expresa a viva voz cuál es su voto. Sí, no o se abstiene. Que esa votación es muy excepcional. De votar. Eso no es lo que ocurre. No, es lo que se llama, en el derecho se llama mayorías reforzadas para poder tocar los ámbitos constitucionales. Y el otro tema que va a exigir es que esa votación, para que se realice, tiene que estar el quórum de la Asamblea conformado por las 2/3 partes de los diputados que la integran. Sí, no los que están presentes, sino la integración. La integración. Fíjate, hay 2 requisitos especiales para eso. Primero que sea, 3 requisitos. Primero que sea la Asamblea. Segundo, la forma de votación. Y tercero, el quórum de asistencia. Claro, es que se trata de la Constitución, no se trata de una cuestión menor. Otro elemento que me queda claro, pero quiero reafirmarlo. Si lo que se ha eliminado es un párrafo que hablaba del límite de los 60 años, el presidente se mantiene en 2 mandatos. Esto no tiene cambio ninguno. No tiene ningún cambio. Hay cambio. No cambia, porque ese sí es un contenido que requeriría un referendo constitucional, o sea, el voto directo del pueblo. Pero, ¿cuál es la cuota de reforma? Si reformamos esto ahora, ¿no se puede reformar otra cuestión después? ¿O hay un límite, tantas en el año o tantas veces cada cierto tiempo? Hay que partir del principio
de que la Constitución debe tener cierta permanencia y por las razones que hemos explicado, por los contenidos. Pero no hay obstáculo que cambiando las circunstancias la Constitución pueda ser reformada. Es posible. Es posible. Eso es excepcional generalmente. Por ejemplo, la Constitución de 1976 tuvo 3 reformas. Una, apenas 2 años, como se explicó aquí, en 1978, para cambiar el nombre de la Isla de Pino, municipio especial Isla de Pino, por el de la Isla de la Juventud. Después, en el 92, una reforma parcial profunda, que tampoco llevó referendo. No lo llevó. No lo llevó. Y la del 2002, que tampoco llevó un referendo constitucional, aunque hubo un proceso de participación previo, casi plebiscitario. Esa es la cláusula de intangibilidad. De intangibilidad. Ahí nació la cláusula de intangibilidad en el 2002. Por tanto, no hay, primero, términos ni tiempos, porque las constituciones, vamos a decir, son ellas y sus circunstancias. Así es. Si vaya parafraseando Ortega, ella es ella y su tiempo. Entonces, si no hay referendo, ¿la legitimidad de lo que ha pasado aquí hoy es menor? Para nada, para nada. Hoy se ha cumplido los principios que establece la Constitución. Es decir, la Constitución establece, primero, que lo reforma la Asamblea, la forma en que he explicado ya que lo modifica. Y entonces la Asamblea, en ejercicio de esa facultad que tiene, reformó el artículo que se le propuso. No tiene que llevar trámites posteriores porque lo que se reformó no tiene que ver, como ha explicado Homero, ni con los mandatos del presidente, ni tiene que ver tampoco con las atribuciones del presidente, ni tampoco tiene que ver con su periodo de mandato. Es un requisito para que la persona acceda al cargo de presidente de la República. Ahora, hay una cosa ahí. Además de la cláusula pétrea que se establece de la intangibilidad del socialismo, no se puede cambiar, está que Cuba no negocia bajo presión o bajo amenaza. No es posible. Coerción, no, esas son las 2 cláusulas, las cláusulas pétreas que tiene nuestra Constitución, que es en la clasificación de constituciones una Constitución flexible, porque permite, todo lo demás puede cambiar. Permite cambiarse cuantas veces sea necesario. Pero esas 2 cuestiones no es posible. Eso no. ¿Por qué podemos tener, después de esta reforma, de alguna forma, un mejor país y una mejor democracia en el modelo cubano? Yo creo que antes estaba también. Nadie puede negar que por el límite de 60 años no fuera democrático ni fuera participativo, porque ella es fruto también de ese proceso. Pero hay que entender en la propia dinámica y el contexto en que esta norma se está aprobando. Estamos ampliando ahora esa cantera y esas posibilidades de contar, porque no es un problema de edad solo. Si fuera un problema de edad, pudiéramos decir cualquiera que tuviera la edad más de 35 años pudiera ser presidente. No, hay un grupo de requisitos que establece que son resultados, trayectoria, fidelidad a la revolución, competencia, etcétera, que garantizan ahora una mayor, vamos a decir, un mayor abanico de posibilidades para elegir a futuro. Y no estamos pensando únicamente ahora, a veces pensamos en una próxima elección. En lo inmediato. No, estamos hablando a futuro, porque también estas circunstancias se aprecian también en un futuro inmediato y posterior, porque esa dinámica demográfica tampoco cambia de un día para otro. Claro. Y yo creo que eso abre esa mayor posibilidad y permite una gama de posibilidades superior a la que estaba limitado, ese obstáculo que estaba, ese impedimento que estaba en la Constitución de 2019 originalmente. Doctor. Yo creo que no sería ocioso leer el segundo por cuanto de la ley de reforma que acabamos de aprobar, que explica muy en detalle lo que estamos hablando. Y dice, lo cito, dice, la regulación anterior en cuanto a la edad máxima fijada para resultar electo presidente de la República en un primer periodo resultó adecuada al momento en que se aprobó la Constitución. En aquel momento. En aquel momento. No obstante, en las actuales circunstancias, marcadas por el envejecimiento de nuestra población, ante la necesidad de garantizar la institucionalidad de la nación y asegurar el futuro de la revolución, dicha disposición se convierte en impedimento para que personas en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales con una edad superior a los 60 años, experiencia, resultados en su labor, fidelidad y trayectoria demostrada y alto compromiso con la patria,
puedan ocupar tan alta responsabilidad. Queda claro, queda claro. Les agradezco entonces la presencia y el reto sigue. Generalmente las leyes tienen que nacer después que están aprobadas. Ahora es que realmente entonces con esta cantera pues se abre un nuevo momento y en definitiva nacerá realmente esto que ha aprobado el Parlamento, y creo que es un ejercicio además muy interesante, ¿no?, de democracia. Y yo creo que falta algo, que es cómo se ha cumplido el procedimiento que está en la Constitución y en la ley número 131. En primer lugar, ¿de quién es la iniciativa? Porque el mecanismo de iniciativa de reforma está en la Constitución. Y entre los que están legitimados, los sujetos que están legitimados, Los que pueden comenzar. que pueden comenzar y presentar ese proyecto de reforma a la Constitución, está el Consejo de Estado, que fue quien en el uso de esa atribución constitucional ejerció el mecanismo de reforma. Recordemos que la Constitución del 76 no arbitraba un mecanismo de iniciativa de reforma, solo era una iniciativa de ley. Y por tanto aquí se abrió las se dos modificaba la Constitución con leyes, no la misma Constitución. No, que no habían sujetos específicos Que para, podían hacerlo. para la reforma. Y si uno compara los sujetos de la iniciativa de ley y la iniciativa de reforma, encontrará que hay diferencias. Es muy interesante. Yo creo que esto nos deja nuevamente la lección de seguir aprendiendo de este interesante, fantástico mundo de nuestra ley de leyes que ustedes ambos y nuestro pueblo desde el año 2018 estuvimos inmersos en este proceso tan abarcador, que es en definitiva el techo, ¿no?, este documento, este pacto político, jurídico más importante de una sociedad. Gracias por la presencia a ambos y concluimos así toda una semana de transmisiones desde el Palacio de Convenciones aquí en el oeste de La Habana. Nos deja, acaba de decir el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, esta sesión nos deja lecciones, aprendizajes y decía también desgarramientos, y nos deja una Constitución con su primera reforma. Gracias a todos por su atención. Regresa la señal hasta nuestros estudios centrales.